Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el equipo número 1 y hablaremos sobre los anticuerpos. Antes de continuar y hablar sobre su concepto y generalidades, hablaremos un poco de su historia. En el año de 1939, Arne Tiselius y Edwin Cavat identificaron que los anticuerpos eran un tipo de proteína. Y en 1972, Rodney Port y Gerald Maurice Edelman descubrieron la estructura química del anticuerpo. El sistema inmunológico tiene como función principal proteger al organismo de agentes extraños, ayudando a eliminarlo o neutralizarlo para que no pueda infectar más. Tiene la capacidad de reconocer la totalidad de las moléculas que no le son propias, inclusive las de los organismos que no le son propiamente patógenos. No está exento de fallas, debido a que en ocasiones reacciona contra moléculas propias, que esto le vamos a llamar autoinmunidad. Ahora bien, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son una proteína que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. Cuando reconocen sustancias extrañas para el organismo, como los virus y las bacterias o sus toxinas, las neutralizan. Una vez en el cuerpo se ha expuesto a una sustancia foránea concreta, también llamado antígeno, los anticuerpos producidos para atacarlo persisten en la sangre, ofreciendo protección en el caso que en un futuro vuelvan a contactar con el mismo antígeno. Ahora bien, ya que estamos hablando de antígeno, ¿qué es antígeno? Un antígeno es cualquier sustancia que pueda o no estimular una respuesta inmunitaria. Entonces, los anticuerpos o inmunoglobulinas o gamma globulinas, por su función de anteponerse a lo extraño, son moléculas glicoproteicas. Estas tendrán 90% polipéptidos y 10% carbohidratos. Muy bien, vamos a hablar acerca de la estructura de nuestro anticuerpo. Para empezar, su unidad básica es el monómero y está esquematizada como una Y. Es una característica muy particular y pues para aprenderlo mucho más fácil hay que relacionarlo con que se parece a una Y. El monómero está formado por 4 cadenas de aminoácidos, 2 ligeras o L, que en sus siglas en inglés significa light, con 200 aminoácidos. Y bueno, de estas ligeras van a haber 2 tipos, kappa y lambda, unidas por puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro van a ser enlaces covalentes y obviamente también van a tener 2 cadenas pesadas o abreviada como H por sus siglas en inglés que significan heavy, con más o menos 440 aminoácidos. Hay 5 tipos de cadenas pesadas: alfa, gamma, delta, epsilon y mu, que corresponden a la clase de anticuerpo, lo que conocemos como IgA, IgG, IgD, IgE e IgM. Vamos a hablar acerca de las regiones de nuestro anticuerpo. Vamos a hablar primero de la variable o parátopo. Únicamente se encuentra en la porción Fab y el sitio de unión para el antígeno que se encuentra en esta región. Vamos a tener nuestra constante o C denominada, que sus secuencias de aminoácidos se conservan, se encuentran en las porciones Fab y FC. FC significa fracción cristalizable. La región B limita a 3 segmentos hipervariables o regiones determinantes de complementariedad: CDR, CDR1, CDR2 y CDR3. Este CDR3 se une al antígeno y van a tener la variabilidad. Y por último, nuestra región C. Se pueden dividir en distintas clases o isotipos ya mencionados: IgA, IgA1 e IgA2, IgD, IgE, IgG, ya sea IgG 1, 2, 3 y 4. Nuestro anticuerpo va a tener dominios. Estos se unen entre sí por puentes disulfuro y otras interacciones covalentes. Vamos a tener 2, intercaternarios e intracaternarios. Los intercaternarios van a ser aquellos que van a encontrarse entre la cadena ligera y la cadena pesada, como podemos ver aquí en la imagen. Y los intercaternarios van a ser aquellos que van a dividir, pues por ejemplo aquí, nuestra cadena ligera, ¿no? Aquí podemos observarlo muy perfecto en lo ya señalado. Funciones efectoras mediadas por anticuerpos. Mencionaremos 4 similitudes que tienen las funciones. La primera mencionaremos neutralización, que significa inactivar patógenos o toxinas.
Los anticuerpos que se enlazan, tales como las proteínas, patógenos y bloquean para que no se unan a las citocinas o tejidos, son moléculas efectoras que evitan que los patógenos inicien una infección. Liberación a través de un proceso llamado desgranulación. Anticuerpos, células, mastocitos y granulocitos o vesículas secretadas, o se entrecruzan con algunos patógenos, como los gusanos, parásitos, helmintos. Se puede activar la función de los gránulos secretores con la membrana plasmática. Activación del sistema de complemento. Los anticuerpos que se asocian con el complemento se enlazan a la superficie de las bacterias y algunos virus. Inicia una cascada de reacciones que resulta al complejo de ataque a la membrana. Inmunidad de las mucosas. Esta función está mediada por las IgA que se sintetizan localmente. Se encuentran en la saliva, las lágrimas, las secreciones nasales y el sudor y la leche. Se encargan de la protección de las superficies del cuerpo. La inmunidad neonatal, las IgG, son inmunoglobulinas que pasan en la placenta y que están en la leche materna. Son capaces de entrar en el aparato digestivo del lactante y protegerle ante posibles infecciones. ¿Qué es la reacción antígeno-anticuerpo? Es la reacción que se produce cuando los anticuerpos se encuentran con los antígenos que ya han sido reconocidos por el sistema inmune y se unen a ellos para facilitar su eliminación. La diferencia que habrá entre un antígeno y un anticuerpo es que el antígeno va a ser cualquier sustancia que va a ser capaz de disparar la reacción inmune, el cual solo va a reconocer una porción de 8 a 11 aminoácidos. Y un anticuerpo son proteínas los cuales van a estar sintetizados por un antígeno y esos van a reaccionar con el antígeno que le va a dar origen. Afinidad versus avidez. La afinidad va a ser la fuerza de unión de los anticuerpos con los antígenos, el cual se define también como el número de uniones químicas o electrostáticas que se puede dar entre un anticuerpo y un antígeno. Mientras que la avidez prácticamente es la medida de las uniones totales entre los epítopos del antígeno y los sitios de unión del anticuerpo multivalente. Continuando con otra reacción antígeno-anticuerpo, se hablará de la reacción de aglutinación. Es la interacción entre el anticuerpo y un antígeno particulado y este va a resultar en un agrupamiento visible llamado aglutinación. Los anticuerpos que producen estas reacciones se denominan aglutininas. La reacción de aglutinación son similares en principio a las reacciones de precipitación, dependen del enlace cruzado y de antígenos polivalentes. Del mismo modo que un anticuerpo inhibe la reacción de precipitación, este exceso también puede inhibir la reacción de aglutinación. De tal inhibición se le va a llamar efecto prosona, ya que los efectos prosonas pueden encontrarse en muchos tipos de inmunoensayos. Para comprender la base de este fenómeno que va a tener una importancia en general. Ahora bien, hablando de los tipos de reacciones antígeno-anticuerpo, van a haber algunos puntos importantes, los cuales serían precipitación, aglutinación, neutralización y opsonización. Entonces, hablando de la precipitación, sería el anticuerpo y el antígeno soluble que interactúan en una solución acuosa formando un retículo que por último se convierte en una precipitación visible. Los anticuerpos que aglomeran antígenos solubles se les denominan precipitinas. Aunque la formación del complejo soluble antígeno-anticuerpo ocurre en el transcurso de minutos, la del precipitado visible se lleva a cabo con mayor lentitud y a menudo requiere de 1 a 2 días para completarse. La formación de un retículo de antígeno-anticuerpo depende de la valencia tanto del anticuerpo como del antígeno. El anticuerpo debe ser bivalente, no se forma un precipitado con fragmento FAT monovalente, y el antígeno debe ser bivalente o polivalente, es decir, debe tener cuando menos 2 copias del mismo epítopo o presentar diferentes epítopos que reaccionan con distintos anticuerpos presentes en antisuero policlonal. Hablando de la reacción antígeno-anticuerpo llamada neutralización,
Se habla que mediante anticuerpos específicos, sueros, se pueden neutralizar antígenos como toxinas, virus o enzimas. Su unión provocará la neutralización y AST no podrá ejercer su efecto tóxico. Los anticuerpos neutralizantes requieren un solo tipo de combinación con el antígeno para poder actuar, y AST puede ser equivalente, bivalente o multivalente. Un antisuero que contiene anticuerpos neutralizantes contra una toxina se denomina antitoxina. Promoción de la opsonización. El término opsonización se refiere a la capacidad de anticuerpos y de componentes del complemento, así como de otras proteínas, para cubrir antígenos peligrosos que entonces pueden ser reconocidos por receptores Fc, especiales para anticuerpos, o por receptores del complemento, especiales para componentes del complemento, todas sobre células fagocíticas. La unión de antígeno cubierto por complemento por células fagocíticas da lugar a la fagocitosis mediada por receptor de complemento y a destrucción del antígeno. Además, receptores del complemento sobre eritrocitos sirven para unir inmunocomplejos, que a continuación son transportados hacia el hígado para fagocitosis por macrófagos. Aunque es menos convincente desde el punto de vista visual que la formación del MAC, la opsonización quizás sea la función de mayor importancia en el aspecto fisiológico, asumida por, en este caso, componentes del complemento. La opsonización con anticuerpos y complemento proporciona protección crucial contra infección viral. Los anticuerpos y el complemento pueden crear una cubierta proteínica, que en este caso va a ser gruesa, alrededor de un virus. Va a neutralizar la infectividad viral al evitar que el virus se una a receptores sobre la célula huésped, y esta también promueve la fagocitosis por medio de receptores de complemento, seguida por destrucción intracelular de la partícula digerida. Hablemos de inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos. Son proteínas que confieren inmunidad y que reconocen antígenos microbianos y toxinas por medio de sus dominios variables. Como sabemos, existen diferentes clases de inmunoglobulinas y también diversos isotopos. Cada tipo o clase de inmunoglobulina se va a distinguir por las secuencias de aminoácidos que le proporcionan propiedades estructurales y funcionales específicas en su cadena pesada y también en ella. Ok, entonces existen diferentes tipos de inmunoglobulinas. Comenzaremos hablando de la inmunoglobulina G, conocida como IgG. Esta IgG es tan abundante que es el 80% de todas las inmunoglobulinas séricas. O sea, es impresionante, ¿no creen? Existen 4 tipos o clases de inmunoglobulina G. La IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. Para diferenciarlas, la podremos diferenciar por su tamaño de la región bisagra, el número y la posición en la que se encuentren los enlaces disulfuro en las intercadenas o entre las cadenas pesadas. Pero lo que va a hacer que tengan funciones o actividades distintas va a ser su diferencia de aminoácidos entre estas distintas clases o subclases. La IgG3 es un eficaz activador del complemento. La IgG1 y la IgG3 van a actuar sobre células fagocíticas porque van a tener una gran afinidad por sus receptores Fc. Por lo tanto, van a ser mediadores de la opsonización. Y si hablamos de afinidad, la IgG2 va a tener una afinidad muy baja. La IgG4 va a tener una intermedia porque también va a tener una afinidad hacia estos receptores Fc, pero no va a ser tanta como la de IgG1 y IgG3. Otra de las funciones de la IgG1, IgG3 e IgG4 es que van a proporcionar una protección al feto en desarrollo porque tienen una facilidad de atravesar la placenta.
Continuando hablando de las inmunoglobulinas, hablemos de la IgM. Estas IgM se van a expresar como un anticuerpo unido a membrana en las células B. Las células plasmáticas secretarán IgM en forma de un pentámero, en donde 5 unidades monómero van a estar unidas entre sí por enlaces disulfuro. Podremos recordar a la IgM porque es la primera inmunoglobulina que se sintetiza en el recién nacido y la primera que produce una respuesta primaria hacia un antígeno. Y gracias a que tiene una forma pentamérica es más eficiente para unir antígenos. Y es aún más eficiente que la IgG cuando de activar el complemento se trata. Y una cadena polipeptídica llamada componente secretorio. Las células plasmáticas que secretan a IgA están concentrados a lo largo de la superficie de las mucosas. Y las células B que producen IgA migran hacia tejidos subepiteliales y se quedan en ellos. Por lo tanto, es una importante defensa contra las bacterias como la salmonela, entre otros. Continuando con las clases de inmunoglobulina, ahora hablaremos de la que estará entre el antígeno de las moléculas IgE que se encuentran unidas a los receptores, inducirán a los basófilos y a las células cebadas llevar sus gránulos a la membrana plasmática para que ahí liberen su contenido.